Hola y bienvenidos a esta segunda unidad virtual de aprendizaje. Exposición de experto. En esta exposición hablaremos sobre los encuentros significantes. ¿Dar clase o crear experiencias de aprendizaje? En lo anterior, vimos las particularidades de las materias online, que combinan momentos asincrónicos con encuentros sincrónicos. Conversamos sobre cómo en algunos casos los tiempos de enseñanza y aprendizaje son compartidos y en otros no, y destacamos la importancia de contar con una hoja de ruta clara. También hablamos de qué tener en cuenta para pasar del programa analítico a la planificación, subrayando la articulación necesaria entre lo asincrónico y lo sincrónico. Además, comenzamos a entender que el aula virtual puede pensarse como un mapa en el que los estudiantes se orientan a través de distintos puntos de referencia, cronogramas, materiales, foros, clases sincrónicas, entre otros. Todos estos elementos, en conjunto, forman parte del entorno distribuido en el que el estudiante construye su aprendizaje. Ahora bien, dentro de este entramado que empezamos a delinear, hay un recurso que merece una especial atención, y es al que le dedicaremos esta uva, el encuentro sincrónico. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otros puntos de referencia, el encuentro sincrónico reúne a estudiantes y docentes en un tiempo igualitario, y abre la posibilidad de transmitir un contenido valioso, interactuar en vivo, de dialogar, de resolver dudas en el momento y de construir colectivamente un momento único de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, la pregunta que guía este video y es central a la hora de pensar nuestras clases sincrónicas es ¿para qué nos vamos a encontrar? No es una pregunta cómoda y no pasa por decir si el encuentro es presencial o virtual sincrónico, sino que refiere al significado de encontrarse y a nuestras posibilidades de crear experiencias que valga la pena vivir. Con la UBA 1 buscamos superar la idea de que la clase es únicamente el momento en el que nos encontramos en el aula física o virtual. La práctica de la enseñanza es esa propuesta compleja que entrelaza los momentos asincrónicos con los encuentros sincrónicos. Pero la pregunta que traemos ahora para reflexionar es, ¿qué tiene un encuentro educativo que lo hace único? Lo más importante, como nos comenta Mariana Maggio, es que lo que sucede allí nos permita seguir siendo distintos de cómo entramos, tanto a los docentes como a los estudiantes, que nos cambie en un sentido positivo, que aprendamos algo, por pequeño que sea, que se quede con nosotros por mucho tiempo o para siempre. En este sentido, queremos dejar claro que es importante exponer los contenidos principales de la materia en nuestros encuentros, pero la clase no puede reducirse solamente a eso. También deben tener lugar conversaciones valiosas, se debe propiciar un ámbito de producción genuina, incentivar la participación de los estudiantes en la resolución de problemas vinculados con la vida profesional y se debe disponer de un lugar donde se puedan ensayar respuestas originales a los desafíos que nuestros estudiantes se van a enfrentar en el futuro. Un encuentro debe configurar una experiencia viva y vivaz, no es únicamente un docente hablando y estudiantes escuchando con la posibilidad de hacer preguntas, aunque sea parte indispensable de la clase. La experiencia debe estar diseñada para que ofrezca un recorrido temporal e incluso espacial. Nos vamos moviendo a medida que sucede y eso alienta nuestro compromiso, nuestros sentidos, nuestras ganas de preguntarnos y de comprender, de transformar lo que nos rodea y de crear. Pasan cosas, hay una sucesión de eventos. Queremos ser parte de esa experiencia por lo que allí sucede. Lo que se deben estar preguntando entonces es cómo lograr generar esas experiencias de aprendizaje. La apuesta es, a la hora de planificar, no solamente pensar en el qué voy a transmitir, o qué voy a decir, o qué voy a enseñar. Si bien son preguntas que debemos hacernos, también debemos preguntarnos, ¿qué van a hacer los estudiantes en el encuentro de hoy? ¿Qué experiencia quiero que transiten? ¿Qué habilidades quiero que desarrollen? ¿Cómo van a aplicar lo que quiero enseñar en el mundo profesional? ¿Y cómo les proveo una experiencia similar para que puedan practicar sin miedo al equívoco? Pero tranquilo, para ayudarnos a pensar las respuestas a estas preguntas existen diferentes recursos que nos van a ayudar a poner en práctica la planificación en base a la actividad del estudiante, que veremos en la próxima Expo Experto. Ahora los invitamos a que nos cuenten en el foro cuál fue su encuentro más significante y por qué. Muchas gracias y los esperamos en el foro y en la próxima Expo Experto.